Señor, te agradecemos mucho la vida que nos das. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por lo que nos has dado hasta aquí, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Danos la sabiduría para entenderla y la valentía para vivirla, para aplicarla. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Bendecimos la vida de Jorge y te damos gracias por su vida y por la vida de Silvia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo les dije, tendríamos que estar 7 días aquí. No me creyeron, bueno. Las 7 parábolas del reino de los cielos, según Mateo, capítulo 13. Ya vimos 3, nos quedan 4. ¿Tiene fe? Me dice que ya atrasaron los fideos, así que tenemos tiempo tranquilo para avanzar. Tenemos que regresar a la playa de Galilea. Yo nací muy cerca de allí. Nací más cerca de Nazaret. Nací en la ciudad de Haifa, que hoy es el puerto principal de Israel. Cuando yo nací, eso era Palestina. Israel todavía no existía como nación. Nací en el año 41, pero cuando empezó la guerra entre los árabes y los palestinos, los judíos, entre los palestinos árabes y los judíos, tuvimos que escapar porque nosotros no éramos ni palestinos ni judíos, éramos armenios. Y mi padre dijo, en estas tierras nunca va a haber paz. Parece que Dios le reveló y así es hasta hoy, siguen peleando. Y dijo, tengo una tía en Argentina, mejor nos vamos para la Argentina. Y aquí vinimos cuando yo tenía 7 años de edad. Así que estuve en esas tierras cuando era muy chico. Pero ahora vamos a ir todos en nuestra imaginación y en nuestro viaje espiritual, entiéndanlo bien, vamos a ir a la playa donde estaba Jesús todavía con la multitud, porque las primeras 4 parábolas, dijimos ayer, que la dio delante de la multitud. Así que ya vimos 3, nos queda la última, que dio delante de la multitud. Después las últimas 3 la dio en privado en la casa con sus discípulos. Así que vamos al versículo 33. Esta parábola es un solo versículo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Parece que había una masa grande que había que leudarlo. Pero un panadero me explicó, esa es la forma de leudar una masa grande. Primero se toma un pedazo de la masa no leudada y se mete la levadura y se la amasa
y luego se deja reposar. Y eso empieza a trabajar el proceso de la levadura hasta que esa primera masa chica se transforma en levadura. Después toma una segunda masa más grande y de la primera levadura hace bollitos y los mezcla con los demás y luego hace con la masa que queda. Así que Jesús estaba usando algo que la gente del campo, la gente de aquel tiempo conocía bien. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y eso es todo, la parábola. Cortita, pero poderosa. ¿Qué es el reino de Dios? Ya dijimos que el reino de Dios no es un lugar, no es el cielo, no es un territorio. La raíz de la palabra reino, si ustedes pronuncian las primeras 3 letras, ¿qué dice? Rey. Es rey. Y rey significa que hay alguien que es autoridad suprema. En muchas naciones la autoridad máxima era el rey, el que gobierna, el que reina. Antes el sistema de gobierno era monarquía, hoy es, en la mayoría de los países, democracia. Es el gobierno que elige el pueblo, pero antiguamente era monarquía y cuando moría el rey seguía su hijo, después seguía el hijo del hijo y así era una monarquía hereditaria. Pero lo concreto es que el reino es el gobierno, es un rey que reina. La palabra reino gramaticalmente es un sustantivo que indica acción. Como por ejemplo la palabra salvación. Vamos a hacer un poco una clase de castellano, de gramática española. Hay sustantivos que indican objetos. Por ejemplo, si yo digo vaso, es un objeto. Si digo púlpito, es un objeto. Si digo silla, es un objeto. Hay sustantivos que indican objetos. Hay sustantivos que indican sentimientos. La alegría es buena para la salud. Ahí alegría es un sustantivo. La tristeza hace mal a los huesos. Es un sustantivo, sentimientos. Pero hay sustantivos que indican acción. Por ejemplo, si yo abro el diccionario y busco la palabra salvación, me va a decir así, un diccionario completo, salvación, sustantivo, entre paréntesis. Y a continuación dice, acción de salvar. Si busco la palabra preparación, dice sustantivo. ¿Acción de qué? De preparar. Santificación, acción de santificar. Es un verbo que indica acción, santificar, preparar, salvar. Así también la palabra reino, aunque no termina en Sion, porque sería más fácil explicarlo si dijera reinación. No existe en castellano la palabra reinación, por eso queda la palabra reino. Lo más parecido es reinado. Su reinado duró 40 años. Quiere decir que su acción de reinar duró 40 años.
Entonces la palabra reino es una acción. Y generalmente, gramaticalmente, lo que indica la acción es un verbo. Comida es sustantivo. Comer, ¿qué es? Es un verbo, es una acción. Camino es un sustantivo. Caminar, ¿qué es? Un verbo. Bueno, ¿cuál es el verbo de reino? Reinar. Ahora yo puedo sustantivar el verbo. Miren qué interesante. Sustantivar el verbo cuando le pongo al verbo un artículo. No les cobro nada por la clase de castellano. El caminar, caminar es un verbo, le puse el y lo transformé en sustantivo. El caminar hace bien a la salud. El comer demasiado hace mal a la salud. Transformé el comer en un sustantivo. Entonces así también explico, el reino de Dios es el reinar de Dios. Amén. En vez de decir el reino de Dios se ha acercado, podría decir el reinar de Dios se ha acercado. El reino de Dios es una acción. Hay un rey, uno que es autoridad. Y si yo acepto su reino, estoy aceptando que Él reine en mi vida. Amén. Ese es el reino de Dios, el reinar de Dios. ¿Cómo entró Simón y Andrés en el reino de Dios? ¿Cómo entraron? Cuando Jesús le dijo, dejen de pescar peces, vengan conmigo y los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Jesús les dio una orden. Les habló con autoridad. ¿Y ellos qué hicieron? Aceptaron que Jesús gobierne, sea autoridad sobre sus vidas. Aceptaron a Jesús como rey. Se sujetaron al reinar de Dios. ¿Cómo llegó el reino de Dios sobre Mateo? Jesús, ¿qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Y Mateo qué hizo? Le siguió. Se sujetó. Aceptó que Jesús reine en su vida. Amén. ¿Cómo llegó el reino de Dios a tu vida? Cuando aceptaste a Jesús como Señor. Señor quiere decir dueño, autoridad. Y así llegó el reino de Dios a tu vida. Amén. Ahora Dios reina sobre la creación, sobre el universo. Este universo no está a la deriva. En este universo hay un centro. En ese centro hay un trono. ¿Qué es un trono? ¿Es un sillón especial o una silla especial? Donde se sienta el rey. Y de ahí reina, gobierna. Desde allí da las órdenes. En este universo hay un trono. Y en ese trono hay alguien sentado. ¿Quién es? ¿Quién es el que está sentado en el trono del universo? Dios. Por eso cantamos tantas veces hoy, ayer. El Señor reina. El Señor está en el trono. El Señor está en el trono del universo. Y Él reina sobre todo lo que existe. Ahora hay una diferencia entre la naturaleza, la creación y nosotros los seres humanos. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Nosotros somos parte de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo que produzca la tierra
plantas y flores y frutas y hortalizas, y todo empezó a brotar. Dios creó todo lo que existe con la palabra de su poder. Él dijo y fue hecho. Y no solo creó, sino que mantiene todo en orden en el universo. Mira qué sencillo que es para la naturaleza. El limonero, ¿qué es lo que da? ¿Puede dar manzanas? ¿Naranjas? Pero el limonero, si algún día dice, bueno, ya estoy cansado, siempre limones agrios, ya estoy cansado, quiero cambiar, ¿puede? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obedece en forma natural, automática si quiere, en forma avoluntaria, es privativo, al Creador. El hornero hace los nidos siempre de la misma manera. ¿Quién lo enseñó? Dios metió ese instinto en los animales y en la creación. No puede la tierra que gira alrededor del sol, ¿en cuánto tiempo da toda una vuelta completa? La tierra alrededor del sol, ¿en cuánto tiempo? En un año, 365 días y algunas horas. ¿Puede el sol decir, bueno, ya me cansé de dar vueltas siempre alrededor del sol y el sol? Hay tantos soles en el universo, me voy a ir a dar vuelta alrededor de algún otro. ¿Puede hacerlo? No. ¿Por qué? Porque hay alguien que reina sobre la creación. Amén. Pero cuando Dios terminó de crear todo, llegó el último día, el sexto. Ahí se detuvo y dijo, un momento, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. No dijo eso ni del sol, ni del limonero, ni del hornero, de ninguna cosa. Solo cuando creó al hombre, a la mujer, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nuestra semejanza con Dios no es física. Físicamente nos parecemos más al mono que a Dios. Tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 oídos, 2 manos. Perdonen la comparación, pero para una ilustración. Porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Nuestra semejanza a Dios es espiritual. Es emocional. Es mental. Dios tiene una mente y nos dio una mente. Dios piensa. Nosotros pensamos. Dios tiene emociones. Nos creó con emociones. Dios se alegra y se entristece. Nosotros nos alegramos y nos entristecemos. Dios tiene una voluntad. Nos dio una voluntad. Dios es espíritu. Nos dio un espíritu. Así que cuando creó al hombre lo hizo a su semejanza. Y ahora
para respetar nuestra voluntad. Dios quiere que le obedezcamos su autoridad, vivamos bajo su reino en forma consciente, inteligente, responsable y voluntariamente. Le dijo a Adán lo que tenía que hacer. 6 días vas a trabajar, 1 día vas a descansar, como hice yo con la creación. Lo puso en el huerto del Edén y le dijo: mira, Adán, tenés que labrar la tierra, vas a ser agricultor y vas a cuidarla. Te voy a dar otro trabajito. Le vas a poner nombre a todos los animales que hay. Y como vos los nombres, así será. Y le dijo algo más. Varias cosas le dijo. Pero al final le dijo así: escúchame bien, Adán. Podés comer de todos los árboles del huerto, árboles frutales, pero hay un árbol que es el del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no vas a comer, porque el día que comas vas a morir. Adán lo entendió. Cuando le explicó esto, todavía no había creado a Eva. Entonces dijo Dios: bueno, no es bueno que Adán esté solito. Le voy a dar una ayuda idónea. Y mientras él dormía, sacó de su costado una costilla y formó a la mujer y se la presentó. Y los casó. El primer casamiento. Adán vio a la mujer. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Escúchame, Adán. Esto no es para vos solamente, porque vos no tenés papá ni mamá. Pero escúchame bien. ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Eso lo dijo para toda la humanidad. Así que Adán, creado a la imagen de Dios, y Eva también, entendieron la voluntad de Dios. Lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Lo que podían hacer y lo que no podían o no debían hacer. Así que aceptaron el reino de Dios. Reconocieron que Dios como creador era la autoridad. Era su reino, su creación. Y le debían obediencia. Pero esa obediencia tiene que ser voluntaria. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se rebelaron contra el rey. Desobedecieron. Primero Eva comió, engañada por Satanás, del fruto prohibido y se lo dio a Adán. Y Adán también comió y pecaron. Dios los echó del huerto del Edén. Y de ahí para adelante, toda la humanidad heredamos una naturaleza pecaminosa, rebelde contra Dios. Por eso Dios manda a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. Es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios.
El hijo del perro es perro. El hijo del caballo es caballo. El hijo de la paloma es paloma. El hijo del hombre es hombre. Yo soy hombre porque soy hijo de hombre. ¿Y el hijo de Dios qué es? Dios. Tiene la misma naturaleza. Pero Él dejó su grandeza, siendo espíritu, ese verbo eterno, vino al mundo, se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. Llegó, se acercó el reino de Dios. Se acercó Dios en la persona del Hijo. Se acercó a los hombres. ¿Y qué les dijo? Les traigo una buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. El reinar de Dios se ha acercado a la vida de ustedes. Arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambiar de actitud. ¿Qué actitud? La actitud que tuvieron Adán y Eva. La rebeldía contra Dios. Sujétense a la autoridad del rey. Así vino Jesús trayendo el reino de Dios a los hombres. Bueno, el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Volvamos a nuestra parábola. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué es la levadura? O mejor dicho, ¿quién es la levadura? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es la harina o la masa? ¿Qué son las 3 medidas de harina? Lamentablemente Jesús esta parábola no la explicó. Qué bien hubiera sido si lo hubiera explicado. Pero conociendo el resto del Nuevo Testamento y lo que el Espíritu Santo nos va enseñando, podemos nosotros interpretarlo correctamente. Esa levadura, vean bien, es Cristo. El reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a la levadura. El que reina es Cristo. Y Él es la levadura. Es el verbo hecho carne. Dios hecho hombre. Esa levadura se llama Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escucha bien, Jesús habitó con ellos, vivió con ellos, no les habló desde la nube, no les habló desde el trono, no les habló desde el cielo, no les habló con una teofanía. Teofanía en teología se usa a una manifestación de Dios. A veces Dios se aparecía como un ángel. No, se hizo carne. Tenía un cuerpo humano igual que el nuestro. Comió con ellos durante 3 años y medio. Pasó horas con ellos. Los abrazó.
les enseñó, los amó, les transmitió la doctrina del Padre, convivió con ellos. Sus discípulos quedaron impresionados al ver un hombre igual que ellos físicamente, pero a la vez tan diferente, un hombre lleno de gracia y de verdad. Quedaron maravillados de sus enseñanzas, de la naturalidad con que les hablaba de Dios como su papá, de los milagros que hacía, del amor que tenía por la gente, del cariño con que se acercaba a los enfermos, de la autoridad que tenía para sanarlos. Y cuando les lavó los pies y les dio el ejemplo para que hagan lo mismo. Escucha bien, Jesús es la levadura y los discípulos, los 12, la primera medida de harina o de masa. Pero para que la levadura trabaje, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mezclarla. Jesús se mezcló. Hay que amasarla. Jesús se amasó con los 12 y los leudó. Amén. No hay otra forma. El reino de los cielos es semejante a la levadura que se mezcla en la masa, pero en 3 medidas. ¿Qué es la harina, la levadura? Perdón, la masa. Si la levadura es Cristo y la masa es toda la humanidad, Dios quiere leudar a la humanidad entera. Jesús vino para leudarnos. Para ello se tuvo que hacer hombre y mezclarse con la masa. Él es la vida de Dios. El reino de Dios escondido en 3 medidas de harina a fin de leudar toda la masa. La levadura fermentada. La levadura fermenta la masa y la fermentación es un proceso. Jesús vino para iniciar ese proceso. Por eso se mezcló, se amasó con los 12, se hizo amigo y estuvo con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, paseó con ellos, enseñó a ellos y con ellos a la multitud. Este proceso bien entendido de fermentación es el discipulado. Es vida que transmite vida. El discipulado no es un sistema. No es simplemente dar estudios bíblicos. Es la vida de Dios que contagia vida. Ese es el método de Dios para transmitir vida y traer el reino a toda la humanidad. ¿Por qué 3 medidas de harina? La primera medida, ya dije, es Jesús con los 12. Pero luego tenía otro pedazo de masa. Eran los 70. También se mezcló con ellos y los 12 también se mezclaron con ellos. Y luego está la multitud. Jesús estuvo con todos ellos, especialmente con los 12, con los 70 y con la tercera medida que es toda la multitud. Luego los 12 después de Pentecostés fueron levadura entre los 120.
Y los 120 después de Pentecostés fueron levadura entre los 3000 que se convirtieron en el día de Pentecostés. Y así el proceso. Se reunían por las casas, estaban juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pablo en Éfeso fue levadura entre los 12. Luego con estos en la sinagoga. Y luego con todos los discípulos entre todos los habitantes de Asia. Dios quiere leudar toda la masa. Dios quiere que todos los argentinos se conviertan a Él. Amén. Pero ¿cuál es el proceso? El proceso de la levadura en 3 medidas de harina. La masa leudada se transforma en levadura. Son los discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos y que hacen discípulos. Es un proceso que no para. La masa no leudada son los que viven aún fuera del reino. Queridos hermanos, hermanas, escuchen bien. Debe haber levadura en todos los ámbitos o círculos de la sociedad. En cada cuadra tiene que haber levadura entre la gente. En cada ciudad o pueblo, en cada país, en cada escuela, en cada aula, en cada universidad, fábrica, empresa, institución pública o privada, en las esferas de gobierno, con cada grupo étnico, en cada club, en cada sindicato, en cada círculo de profesionales o empresarios, hasta que todo sea leudado. Nosotros tenemos que mezclarnos con la gente. Eso es lo que hacía Jesús. Se mezclaba con los pecadores, se sentaba en la mesa con las prostitutas, con los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que la mayoría eran ladrones. Y Jesús entraba a la casa de ellos, se sentaba con ellos. A Jesús lo llamaron el amigo de los pecadores. No podemos leudar la masa si no nos mezclamos con la masa. Tenemos que escondernos o mezclarnos en 3 medidas de harina. Los discípulos cercanos, íntimos, el grupo más amplio y el mundo, que es la masa, donde tenemos que mezclarnos. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amén. Te pregunto, ¿estás siendo leudada? ¿Eres una discípula? ¿Quién te está discipulando? ¿Estás discipulando a otros? ¿Estás leudando otras vidas con tu vida? ¿Estás siendo luz y sal en medio de la sociedad? ¿Sos la levadura de Dios? Esto es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay tela para cortar ahí. Vamos a la 5ª parábola. Cuando terminó con la 4ª parábola, despidió a la gente, como dijimos ayer, y fue a la casa. Y ahí en la casa, los discípulos le preguntaron: explícanos la parábola de la cizaña. Les explicó. Cuando terminó con la explicación, en el versículo 44, les cuenta a ellos, solamente a los discípulos, la 5ª parábola. Leemos: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo.
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Otra vez esta parábola es breve, es un solo versículo. ¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos hoy esto? Les cuento más o menos el contexto de aquel tiempo. Si un hombre rico tenía oro, diamantes, piedras preciosas, generalmente lo escondía en un cofre. Si ese cofre estaba en su casa y llegaban ladrones, revisaban todo y podían robar ese cofre, esa riqueza. Entonces algunos que alrededor de su casa tenían un campo, a veces un campo grande, secretamente llevaban el cofre a algún lugar del campo donde solo ellos sabían. Y hacía un pozo suficientemente grande para enterrar ese cofre en el campo y taparlo de tierra y pisotearlo bien y echarle algunas ramas para que si llegaran ladrones no le robaran su riqueza. Ese es el contexto. Y Jesús usa ese ejemplo para decir cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro en un campo, el cual un hombre halla. ¿Quién es ese hombre? Si el tesoro está ahí, es porque el dueño de ese cofre, de ese tesoro, lo escondió alguna vez. A veces, algunos hombres desconfiaban aún de sus propios hijos. Así que ni los hijos sabían dónde estaba escondido ese tesoro. Solo sabía el hombre. Y si ese hombre moría de repente, el único que conocía el lugar, chao, aquel tesoro quedó perdido. Bueno, ese es el contexto. Nadie sabía que había un tesoro ahí. El hombre se murió. Así que un buen día un señor dijo, no voy a ir por el camino de siempre porque es muy largo. Voy a cortar camino por este campo. Y se metió a cruzar por un camino no habitual. Y cuando estaba cruzando por ese campo, de repente tropieza con algo. Y dice, ¿y esto qué es? Empieza a cavar. ¿Buscará un palo o algo para cavar? Y ve que es un cofre. ¡Wow! Y sigue cavando y abre el cofre. Quizás lo fuerza y rompe el candado. Y cuando abre el cofre dice, ¡wow! Esto es tremendo. Aquí hay oro, diamantes, piedras preciosas. Tapa de nuevo todo. Cierra la tierra que removió. Tira algunas ramas. Y el hombre inteligente dice, yo voy a comprar este campo. Porque este campo tiene un dueño. Serían los hijos. Pero nadie sabía que había un tesoro ahí. Así que este hombre
va y le dice a la esposa, mira lo que me pasó. ¿Estás loco? Dice, ¿cómo? Sí, tenemos que vender todo. Vender nuestra casa, nuestros animales, nuestras herramientas, todo tenemos que venderlo todo. Voy a averiguar cuánto vale. ¿Estás seguro de lo? Bueno, el hombre fue, habló con el dueño. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Así que ese campo es suyo, sí. Bueno, me gustaría, disimulando, ¿no?, su interés, bajando. Me gustaría comprarlo, si usted lo vende. Y el hombre dice, vamos a poner un ejemplo. Sí, pero ¿sabe cuánto vale? Ese campo vale $500,000. En realidad el campo valía 250, pero este le pone un precio más alto. Y el hombre dice, bueno, puede ser, podría bajarlo un poquito. Bueno, estoy inventando la historia para que se entienda. Bueno, arreglemos en 400. Bueno, trato hecho. Fue, vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Lo compró. ¿Pero cómo? $400,000 vas a pagar por ese campo. Es que él encontró, el único que sabía que había ahí, un tesoro. Así que compró ese campo. Ahora ese tesoro era de él. ¡Wow! Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que un hombre encuentra y lo esconde de nuevo y va gozoso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuánto vale lo que él encontró ahí de oro, de diamante, de piedras preciosas? Digamos, vale, en ese ejemplo, si seguimos con los números, vale $4 millones. Él pagó 400,000. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la explicación? Pregunto. ¿El reino de Dios es semejante a qué? A ver, digan. A un tesoro escondido en el campo. ¿Vos encontraste el tesoro? El reino de Dios es Cristo. El tesoro escondido en el campo. ¿Lo encontraste el tesoro? ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto te cuesta comprar a Cristo? Dijo Jesús, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A cuánto tenés que renunciar? A todo. Tu familia, tus hijos, tu casa, tu auto, tu empresa, tus dólares, tus pesos, todo. Tenés que renunciar a todo. Pablo dice en Filipenses 3, todo lo que para mí era ganancia, la he considerado pérdida por amor de Cristo, porque él encontró, cuando iba en camino a Damasco, tropezó con el tesoro y encontró a Cristo, a quien él perseguía. Sus ojos fueron abiertos y
Y lo entregó todo. Y dice, todo lo que era para mí ganancia, la considero ¿qué? Pérdida. Pero dice algo más fuerte en el otro versículo. Basura. En comparación, tener a Cristo es tenerlo todo. Y entonces esto es el reino de Dios. Vos renunciás a todo lo que tenés, o dicho de otras formas, me entregás todo lo que tenés y yo te entrego todo lo que tengo. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale ganando? Si todo lo que nosotros tenemos es nada. Jesús es el heredero de Dios, el heredero del universo. Y si nosotros nos volvemos hijos de Dios, nos hace coherederos juntamente con Él. Todo lo que el Padre le dio al Hijo pasa a ser nuestro. Amén. ¿Vas a hacer negocio o no? A ver, levanten la mano todos los que encontraron el tesoro. Todos los que saben que Cristo es el tesoro escondido en el campo. Lo encontramos por la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Quién es el dueño de todo lo que tenés? No, decirlo con más entusiasmo. A ver, vamos a ver. ¿Quién es el dueño de todo lo que tenés? Cristo. Pero lo podemos decir más fuerte, con más entusiasmo. ¿Quién es el dueño de todo lo que tenemos? Cristo. Ahora está mejor. Si Cristo es el dueño de todo, ¿vos sos dueño de qué? Amén. A ver, digámoslo otra vez. Si Cristo es el dueño de todo lo que tenés, ¿vos sos el dueño de qué? Nada. Bien, ahora entiendo. ¿Cuántos están contentos? Pero ustedes están locos. ¿Qué locura es esta? Claro. La locura del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Estamos locos. Decimos, no soy dueño de nada. Todo es del Señor. Y ustedes dicen, estoy contento. Porque conoceréis la verdad y la verdad. ¿Cuántos son libres? Amén. Gloria a Dios. Libre, libre. Amén. Todo pertenece al Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a la sexta parábola. Estaba hace un rato Gustavo acá y a todas las hermanas que pasaban le decían, por favor, resumí, sea breve. Pero le voy a decir un secreto. ¿Sabe lo que me dijo a mí? No resumas. No acortes el mensaje. Tenés libertad. Gracias, Gustavo. Así que yo soy sujeto obediente al pastor. Bueno, la sexta parábola. Ahora les voy a pedir que presten máxima atención. Porque la mayoría, cuando les pregunte, se van a equivocar. Vamos a leer la parábola. Presten atención. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pregunta, cuidado, fíjese bien lo que leímos. ¿Quién es la perla preciosa?
Fuerte. Se equivocaron. Yo le dije, le advertí. Porque noten ustedes, en el anterior, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ese es Cristo. El reino de los cielos es Cristo. Y acá dice, el reino de los cielos es semejante, no dice a una perla preciosa. Si dijera eso, Cristo sería la perla preciosa. Pero no dice eso. ¿Qué dice? Es semejante a un mercader. ¿Un mercader qué es? Es un comerciante. Un hombre que se dedica a recorrer la tierra buscando ¿qué? Buenas perlas, no cualquier perla. No, no. Yo estoy buscando buenas perlas. Y finalmente encuentra una. Acá dice perla preciosa, en la versión antigua dice la perla de gran precio. Acá el título también dice así. ¿Cuánto cuesta? Vendió todo lo que tenía y la compró. Ese comerciante encontró una perla. Nunca había visto una perla semejante. Y fue y vendió todo lo que tenía. No solo vendió todas las buenas perlas que tenía, sino aún todo lo que tenía y la compró. Pregunta otra vez. Atrévete a responder. ¿Quién es la perla preciosa? Bien. Escúchame bien. ¿Alguna vez te dijo Satanás, vos sos una basura? Vos no servís para nada. Sos una miserable. ¿Te lo dijo o no? ¿Vos se lo creíste? Aquí el comerciante que busca buenas perlas es Cristo. Y cuando te encontró a ti, vendió todo para comprarte. Amén. Aleluya. Dejó el cielo, dejó el trono. El padre le dijo, hijo, ¿estás dispuesto? Sí, padre. Quiero comprar Anabel, perdón. Quiero comprar a Anabel. Quiero comprar a Julieta, a Griselda, a Magalí. Pero hijo, para eso te tienes que hacer hombre. Tienes que dejar tu gloria. Tienes que hacerte bebé. Estoy dispuesto, Padre. Tienes que estar 9 meses en el vientre de una mujer. Amén, Padre. Pero luego tienes que tomar sobre tu cuerpo el pecado de Anabel. Julieta, me olvidé, viste qué rápido. Son los 83.
Anabela, gracias. Y también quiero comprar a Gustavo y a Luis, más fácil. Y a vos. Porque dice Dios en Isaías 43, eres de gran estima para mí. Te amé. Amén. Evangelina dijo el primer día, para poder recibir, tenemos que mirarnos con los ojos con que Dios nos mira. ¿Sabes cómo Dios te ve? Sos la perla preciosa. Tanto te aprecia. ¿Qué es aprecia? Viene de precio. Quizás tus padres te despreciaron. Quizás tus hermanos te menospreciaron. Todos tienen la raíz precio. Pero Dios sabe tu valor. Porque Él es tu creador. Y Él es tu salvador. Él murió en la cruz cargando tu dolor, tu pecado, tu maldición. Pagó el precio, no le importó sufrir lo que sufrió en la cruz con tal de redimirte, comprarte, pagar el precio y hacerte suyo. Amén. Y si la perla preciosa es Anabela y es Silvia y es Angie y Claudia y Jorge, María, Sara, entonces la perla de gran precio se puede explicar con una sola palabra. Iglesia. Amén. Esa es la perla preciosa que el Padre soñó desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del universo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor nos predestinó para que fuésemos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, Padre, gracias. Amén. La perla de gran precio sos vos, soy yo, somos nosotros, es la iglesia. Levanta las manos, dale gracias, 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 Señor. Aleluya. Llegamos a la última parábola, la número 7. Es muy importante la última. Dice Jesús, asimismo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red que echada en el mar, una red envuelta en la orilla o adentro de la barca no sirve para nada. Hay que echarla a la mar.
El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siguiendo con la figura de los pescadores de hombres, cuando Jesús se encontró con Simón y Andrés, ¿ellos qué estaban haciendo? Echando la red al mar. Y el reino de Dios es eso, echar la red al mar para pescar hombres. ¿Qué es eso? Es Jesús. ¿Qué es echar la red? Es predicar a Jesús. Predicar el evangelio del reino. Eso es echar la red al mar. Pero solo predicar no es suficiente. Solo echar la red no es suficiente. Hay que recoger la red. Amén. Pescar hombres, eso es recoger. Hombres y mujeres. Si echar la red es predicar, ¿qué significa recoger la red? Significa no solo predicar. Recoger la red significa llamar a la gente al arrepentimiento, a la conversión, invitarles a que se entreguen a Cristo, a que hagan la primera oración de entrega, a hacer una decisión por Cristo. Jesús no solo lanzaba la red, también la recogía. No solo predicaba el evangelio del reino, sino que también les decía, arrepiéntanse. Le dijo a Mateo, sígueme. También a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan. Pedro en Pentecostés les dijo a los 3,000, no solo les predicó maravilloso sermón, sino les dijo a los 3,000, arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Tiene que haber un llamado al arrepentimiento, al bautismo. Amén. En septiembre fuimos a San Juan con Silvia para un retiro del grupo que atiende Luis Leal allí en San Juan. Habían 67 inscriptos. Llegamos un día antes, nos dieron una cabaña muy cómoda, había un jardín, un parque. Y el viernes a la mañana le digo, Silvia, vení, mientras vos orás tus largas oraciones, porque tiene un cuaderno de oración que tiene como 1,000 personas para orar todos los días, le lleva como 2 horas. Yo voy a repasar mis apuntes. Yo oro, pero un poco menos. Pero tengo que preparar los temas. Así que nos sentamos ahí en el parque y llevamos un poco de papel, servilleta para limpiar
las mesas, las sillas que estaban en el parque por el polvo. Y sale una chica que estaba trabajando. Dice, no, déjelo que yo lo limpio. Y vino con un trapo, un plumero, limpió. Era una chica que estaba limpiando las cabañas. Le agradecimos. Le empezamos a hablar. Como siempre hacemos, siempre el tema sale, bueno. Pero vi que estaba un poco inquieta, porque estaba en horas de trabajo. Le digo, ¿cómo te llamas? Tania, dice. Ah, Tania. Mira, termina tu trabajo. Cuando termines, si tenés 5 minutos, vení, te sentás con nosotros y conversamos. Ah, bueno. Terminó su trabajo, vino y se sentó. Y le empezamos a hablar. Y después de hablarle, ella quedó conmovida, tocada por el Señor. 35 años. Madre soltera. 3 hijos jóvenes. 20 años, 18 años, 16 años. Separada de su pareja. Cuando terminamos o avanzamos bastante, Silvia, yo tiré la red y Silvia la recogió. Menos mal que andamos juntos. Dice, Tania, ¿querés entregar tu vida a Cristo? Es sencillo, ¿no? ¿Querés entregar tu vida a Cristo? Y Tania dice, sí, pero no sé cómo se hace. Y Silvia le dice, Jorge te va a explicar. Y yo le expliqué todo, el reino, el señorío, el arrepentimiento, el bautismo. Le digo, ¿sabés lo que es el bautismo? No, dice. Porque a vos te bautizaron tus padres, pero eso fue un acto de fe de tus padres. Bueno, le dije, el bautismo es morir con Cristo a la vieja vida y empezar una nueva vida. Y ella, al lado había una pileta de natación. Miró hacia la pileta y dijo, ya mismo. Pero la pileta estaba vacía, porque recién estaba llegando el verano y la habían vaciado para pintarla, ¿no? Ponerla en condiciones. Pero miró la pileta y dice, ya mismo. Bueno, hizo la oración, se entregó al Señor. Usted me dijo que van a un retiro espiritual. ¿Y dónde es? Y en tal lugar acá, 4 kilómetros. Ah, ¿cómo me gustaría ir? Bueno, les abrevio la historia. Se vino al retiro. Viernes a la noche, sábado todo el día, el domingo hasta el mediodía. La relacionamos con Marcela, una de las obreras allí, para que siga con él. Bueno, eso es recoger. Amén. No hay que solo predicar. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo la gente va a morir o Cristo va a volver. Y hay un juicio. Y algunos van a ir al infierno, como dice aquí Jesús. Los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no hay que demorarse. Bueno, mañana recojo la red. No, cada vez que predicamos